buenas tardes, doctor Alex Andrés Gómez Geraldino. Bienvenido a esta vista pública para los postulantes al Tribunal Constitucional. Hemos establecido un protocolo, este Consejo Nacional de la Magistratura, en el cual le conceden 5 minutos para que usted haga una presentación libre, donde usted nos puede informar sobre sus credenciales académicas, su hoja de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente para la evaluación de este Consejo. Después de esa presentación libre, entonces los consejeros tendremos hasta 15 minutos para hacerle preguntas. Así que tiene usted la palabra y buena suerte. Muy buenas tardes, señor excelentísimo presidente de la República y demás consejeros que integran hoy día. Mi nombre es Alexis Andrés Gómez Geraldino, oriundo de Puerto Plata, católico. Tengo un doctorado en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Creo que ha sido el único doctorado que ha dado la República Dominicana y el único que ha tenido el doctorado en el país en pleno, otorgado por la MESI de República Dominicana. Tengo 2 licenciaturas. Una licenciatura en lenguas modernas, donde puedo hablar 5 idiomas, inglés, francés, portugués, español, latín, con una maestría en lingüística, a términos de presentación de tesis. Tengo una licenciatura en Derecho, un máster en Derecho Constitucional de Castilla-La Mancha, un máster en Filosofía, posgrados y especialidades, Interpretación Constitucional de la Escuela de Perú, Interpretación Constitucional en Cádiz, España. Estudié estudios jurídicos en Corea del Sur, también estudios jurídicos en Guadalupe. He estudiado diversos posgrados en distintas áreas como violencia de género, también en España. Diplomados y posgrados en metodología de investigación científica. Tengo más de 10 años impartiendo la docencia de Derecho Constitucional en la universidad y Filosofía del Derecho, Derecho del Trabajo. Más de 17 años siendo juez, egresado de la Escuela de la Judicatura como juez de paz mediante concurso de oposición, luego ascendido a juez de primera instancia en materia penal, luego a presidente en materia de trabajo y luego ascendido a la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, que actualmente cargo que ocupo. He escrito más de 7, 8 libros, artículos, conferencistas, temas de mucha controversia, como el imputado no tiene derecho a mentir, la comparecencia personal de las partes es un derecho constitucional en el proceso judicial, etcétera, etcétera. O sea, me he ocupado de esos temas un poco y estoy a su servicio. Eso es un resumen porque todos los otros estudios ustedes lo tienen ahí en el expediente. Muchas gracias, doctor Alexis Andrés Gómez Geraldino. Si alguno de los miembros de este consejo quiere hacer alguna pregunta, le damos al presidente de la Cámara de Diputados, al licenciado Alfredo Pacheco. Buenas tardes, señor Alexis. Buenas tardes. Geraldino. ¿Qué opina usted de los denominados crímenes de lesa humanidad? Los crímenes de lesa humanidad actual son imprescriptibles. Y me parece que es correcto. Y estoy completamente de acuerdo con que sean imprescriptibles porque eso permite que no exista la impunidad en ciertos tipos de crímenes a niveles de Estado. Y en los otros tipos de crímenes que están en los diversos estados, como en el caso nuestro, sí yo estoy de acuerdo con que exista la prescripción, pero no
en el caso de los crímenes de lesa humanidad, porque, por ejemplo, ha habido en los estados, en los diversos estados del mundo, ha habido una serie de crímenes que impiden el desarrollo y la progresividad de los estados. El caso más emblemático, por ejemplo, es en el caso de los juicios de Nuremberg en Alemania, que se cometieron unos crímenes contra la raza judía y otra serie de crímenes, y actuando bajo el imperio de la ley. Los jueces actuaron bajo el imperio de la ley, no fue que violaron la ley. Sin embargo, pasada la guerra, bajo una serie de principios, se le enjuiciaron, diciendo que aunque no había violado la ley, sí había violado el derecho. Y esos tipos de crímenes que se suscitan en los diversos estados, sí es necesario perseguirlos, sí es necesario combatirlos, porque de lo contrario sería un perjuicio mayor a los diversos estados y hay que ponerle un freno. Muchas gracias, magistrada Miriam Germán. Por favor, me rectifica si me equivoco. Creo que lo escuché decir que el acusado no tiene derecho a mentir. ¿Fue así? Yo hice un escrito, el imputado no tiene derecho a mentir, porque la Constitución Dominicana, cuando usted lee la presunción de inocencia, entre de sus principios, plantea que nadie puede ser obligado a mentir, y utiliza el verbo obligar. Una cosa es mentir de manera coaccionada y otra cosa es hacerlo como lo ven los penalistas. Por ejemplo, usted que es penalista, no digo que usted lo vea así, sino en el sentido general. Como lo ven los penalistas, que la mentira es un medio de defensa. Así es. Sí, exacto. Pero no es el mandato expreso de la Constitución. La Constitución te habla que no puede ser obligado. Pero fíjense qué interesante. En materia penal, yo soy laboralista, con un doctorado en Derecho de Trabajo. Pero es interesante esto, fíjense. En materia penal, la primera fase es contraversionar. Y se le pregunta al infractor de la multa, el mismo juez de paz, ¿cómo usted se declara? ¿Culpable o inocente? Y él dice, culpable. Y se le pone la multa. Y lo prevé el Código Procesal Penal. Una confesión libre y voluntaria, no es inconstitucional. En la fase intermedia del proceso penal, también, si le pregunta el juez de la instrucción, libre delante de su abogado, delante de un juez, con todas las garantías que procede, y dice que sí, que cometió el crimen, el juez, eso es seguro que le va a dar la prisión preventiva. Otra confesión judicial, donde admite un hecho. Tercero, los acuerdos que hacen las partes, usted lo ve más que yo, se da cuenta que una de las condiciones es que él debe admitir el hecho. Otra confesión judicial donde admite. Fíjense cómo está diciendo eso. Pero donde viene la variante fuerte, que es donde el código debe cambiar, es en la fase de juicio. Porque el código le permite todo ese trayecto y el juez lo toma en cuenta. Y en el juicio de fondo cambia totalmente la opinión y puede fácilmente salir libre de una imputación. Ahora yo me hago la siguiente pregunta. Incluso el juez de la ejecución, para darle la libertad condicional, lo primero que tiene que decir, ¿usted cómo se declara? Usted admite, si él no pide perdón por el hecho, que puede ser que no lo haya hecho, puede ser que haya un error en el sistema, un equívoco, lo que, no le da la libertad, porque eso es un requisito sine qua non que tiene. Pero la pregunta que yo me hago desde el punto de la filosofía del derecho es lo siguiente. Un sistema judicial se mantiene con un antivalor. El valor que busca la justicia es la verdad. Y lo contrario de la verdad es la mentira. La mentira es un antivalor. En cualquier escenario que podamos estar, es un antivalor. Ahora, un sistema judicial se puede mantener con un antivalor. Esa es la gran pregunta filosófica del derecho.
porque es un antivalor. Es que el único medio de establecer una verdad no es la confesión del procesado. No, pero claro que no es el único medio. Pero en materia de derecho privado, en materia civil, en materia laboral, en materia administrativa, se permite la confesión y no es inconstitucional. Y en las distintas fases del proceso que le he hablado, también se mantiene y no es inconstitucional. Usted habla del juramento decisorio en materia No, esa es otra cosa. El juramento decisorio es otra cosa. Una cosa es la confesión, otra cosa es el juramento decisorio y otra cosa es la mentira como un antivalor permitido en un sistema jurídico. Son dos cosas, son figuras todas totalmente diferentes. Ya, gracias. O sea, la mentira, ese antivalor es lo que yo cuestiono. Muy bien. Senador Bauta, quería hacer una pregunta. Al senador Bautista Rojas Gómez. Buenas tardes, licenciado Gómez Geraldino. Buenas tardes. A mí me gustaría saber qué opinión tiene usted sobre el artículo 185, numeral 2 de la Constitución, que se refiere al control preventivo del Tribunal Constitucional sobre los tratados internacionales antes de ir al Congreso Nacional. Hay un juez mexicano que formó parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Roberto Ramírez. Y en sus decisiones él emitía un voto disidente de manera constante y él entendía que esos tratados internacionales eran vinculantes y deberían ser vinculantes. Y fue el primero en hablar de los tratados, de la convencionalidad de los tratados aplicables a la Constitución. En el caso nuestro, está previsto en la Constitución y en la ley orgánica. Los tratados forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y me parece positivo, me parece bien que el Tribunal Constitucional tenga esas facultades preventivas de los tratados, porque vamos a firmar un tratado, vamos a hacer un tratado, vamos a consultarlo, porque prácticamente es una opinión consultiva que hace el tribunal y lo hace de manera vinculante de esos tratados. De manera que en ese sentido, siendo los tratados, teniendo una jerarquía prácticamente igual que la Constitución y formando parte del bloque de constitucionalidad que nosotros formamos, es positivo que el Tribunal Constitucional pueda opinar y tener un criterio previamente sobre esos tratados porque es conveniente para el Estado Dominicano. Presidente, ¿me permite? Sí. Pero yo lo que le digo, porque es conveniente, o sea, antes de llegar al Congreso, ¿cuál es el valor que tiene que ocurra eso? Porque es conveniente, porque en ese caso, si no es previamente consultado por el Tribunal Constitucional, pueden haber unos choques porque el Tribunal Constitucional tiene la facultad de verlo en concreto todo o ver parte del tratado y decir esta parte no es conforme a nuestra Constitución, y eso resulta extremadamente beneficioso que antes de que el Congreso se aboque a validar un tratado, pues ya de antemano tú sepas, mira, no conviene por esto o aquello, y te da la oportunidad de corregir algunos puntos en lo que puede estar el Estado Dominicano, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Entonces resulta en ese sentido extremadamente beneficioso. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Gracias, doctor Alexis Andrés Gómez Geraldino, por su participación. Muchas gracias.